Damas y caballeros, una vez más comparecemos ante ustedes para hacer una narrativa de algo que de manera personal es para nosotros muy interesante. En el pueblo de Santa Catarina Tehuistla, cuando yo era pequeño, escuchaba las narraciones de mi abuelo y de mi madre y decían que nuestros antepasados habían sido unas personas muy inteligentes y capaces en muchos de los aspectos de su vida. A la edad de 7 años que ingresé a la escuela, nuestro maestro nos hablaba de las artesanías, de los enseres y herramientas que aquellas personas habían utilizado a lo largo de su peregrinar. Y hacía mucho énfasis en que ellos habían hecho todas sus cosas no de madera, sino de piedra. Y que algunas veces y en algunos lugares se habían encontrado vestigios de aquellas artesanías. Cuando tenía yo la edad de 9 años, recuerdo haber encontrado una pieza que para mí fue muy interesante. Esta es un metate fragmentado. Debió ser acá sí, pero este pedazo desapareció. Y aquí le vemos una de sus patitas. Andando el tiempo, encontré esta piedra, que según yo debió ser lo que se la llamaba meclapile. Andando el tiempo, seguí buscando y encontré piezas como estas, de diferentes formas, pero en su mayoría todas eran redondas y boludas, hasta que llegó el día en que encontré una especie de triángulo. Y lo más notable, de diferentes colores. Esta piedra con forma de triángulo tiene un color verdoso y delante tenemos 3 con un color morado. Pasó la niñez y llegó la adolescencia. Seguí buscando y un día encontré ese metatito, una piedra de color verde, y delante un metate muy bien formado, de una piedra que es muy común encontrarla en estas tierras, conocida con el nombre de techale. Enseguida encontré aquella piedra que debió tener las mismas funciones, y luego otra del mismo material y con la misma hechura, una hechura muy primitiva, donde se supone que solamente usaron la superficie para poder moler las semillas o las frutas para sus alimentos. Pasaron los años y un día un señor de nombre Wilfrido Ángel García Sánchez me trajo esta piedra. Esa piedra no la hay en nuestro pueblo. Se supone que la trajeron de las cercanías de Puebla, porque solamente ahí es el lugar más cercano en el que hemos visto que hay esa piedra, es decir, hay un cerro que está formado de ese material. Posteriormente el mismo personaje me trajo este otro metate. Después encontramos aquel en un terreno denominado El Arenal, y el señor don Francisco Sánchez encontró aquel metate, que es el más largo de todos, y posteriormente el señor Guadalupe Huerta Barbosa me obsequió el que está en la orilla. Es una pieza muy notable porque la piedra es color de rosa, aun cuando forma parte del mismo material de las 5 piezas últimas que se expusieron.
Continuando, señoras y señores, esta piedra fue encontrada muy recientemente en la población de San Martín Atezcal. Es piedra de este mismo material. El color es un color rosado. Y seguimos encontrando mucho más piezas. Tenemos, por ejemplo, esta es una mano de metate, pero encontraron solamente los dos pedazos, ya estaba quebrado. Como ustedes gusten y manden, pues la logré pegar. Y así seguimos encontrando lo que se denomina como meclapiles. Tenemos este, de diferentes formas, del mismo material, pero también con la misma utilidad, con la misma función, pero de piedra muy primitiva. Este se deduce que es mucho más viejo que este, porque este material fue, digamos, traído de otros lugares, y este es del material que se encuentra aquí en nuestra región. Y así fuimos encontrando piedras que desempeñaron diferentes funciones y aún con diferentes formas. Esta piedra no cabe duda que fue utilizada por las manos del ser humano, porque la misma piedra se le fue puliendo, se le fue quitando, se le fue dando forma para que la mano trabajara con comodidad, igual que esta. Tiene sus superficies muy lisas, muy llanas. ¿Cuál fue su función? Pues solamente la imaginación nos puede dar algún punto de vista, pero sinceramente no tenemos la seguridad para decir, bueno, pues esta piedra determinó esta función o esta otra. Esta tiene 3 caritas y la puede usted agarrar así, para trabajarla así, o voltearla incluso, o quizás así, y aquí tiene una especie de filo para triturar, para cortar. Y todas las piedras que alcanza a captar la cámara, pues tuvieron alguna función en aquella su época y su tiempo. Continuando con nuestra narración, es mi deseo mostrarles estas dos piedras, esta y esta. Fueron encontradas por el señor don Wilfrido Ángel García. Cuando yo empecé a platicar con él, haciéndole notar la importancia de todas estas piedras, a él le entró un gran entusiasmo, y toda piedra rara que encuentra se la carga y se la trae a su casa. Debo de informar que este hombre, su trabajo es cuidar chivos en el monte, en el cerro. Entonces, como él todo el día anda en el campo, pues yo lo instruí, lo enseñé a que descubriera la forma de las piedras. Y así tenemos que encontró esta. Es una piedra ovalada, pero está pulida en su totalidad. ¿Cuál fue su función? Pues yo solamente deduzco que fue para pulir alguna otra superficie. Pero está muy bien terminada, muy bien hecha. No se le ve ningún desperfecto, ninguna abolladura. Entonces, cuando él descubre estas piedras, que todas estas están pegadas con un pegamento que desconocemos cuál fue su composición o cuál su fórmula, le llamaba la atención esta piedra que tiene una especie de recuadro, estas dos juntas. Y me bombardea a preguntas, bueno, Juan, ¿qué significa esto? Y la mera verdad, señoras y señores, pues no tengo una idea. Y se me ocurre que quizás algunos de aquellos seres, mirando la superficie del cielo en la noche, pues quiso simular un pedazo de cielo en esta piedra, y vemos que hay muchas piedras raras. Aquí está una de pedernal, aquí está una de otro color, de otro techale. Y deduzco que el pegamento que se usó
pudo haber sido el fruto de la goma del mezquite y el cazaguate. Porque se cree que estas piezas pues son precortesianas, estas piedras, que figuraron en algún altar de sus dioses, no sé. En una ocasión en la población de San Juan Izcaquistla, me encontró una persona, nos encontramos en el mercado y me dice, oye Juan, qué bueno que te veo. Vamos a la casa, quiero que me digas qué pudo ser una piedra que encontré. Yo ya tenía el gusanito de este tipo de cosas y ahí voy, pues con mucha voluntad. Y voy llegando y era una piedra que tenía más o menos la forma de esta, así. Pero esta está demasiado áspera, por aquí se dice demasiado chañuda. Pero aquella era de una piedra, pues digamos que de mármol, pero un mármol demasiado duro. Era por acá así de ancho en la parte de arriba, pero venía bajando, digamos, haciendo un triángulo. Pero abajo tenía una especie de punta, una especie de pala, pero con un filo muy agudo. Y me alcanzo yo la puntada y le digo, mira, esto debió ser un barreno con el que escarbaron, digamos, para hacer sus casas, porque se sabe que los popolocas, la mayoría de sus casas eran unos sótanos, unos hoyos en el suelo, entonces buscaban una superficie de piedra demasiado dura que sirviera de cubierta y tapadera y hacían un hoyo, digamos, de unos 80 centímetros de diámetro y adentro ampliaban, digamos, el lugar para poder vivir. Andando el tiempo, viene un día Wilfrido y me dice, Juan, encontré una piedra que quién sabe si a ti te sirva, y me trajo esta. Es un barreno. Esta parte es punta, tiene punta. ¿Para qué? Pues para escarbar. No había otras herramientas. Entonces, al explicarle yo esto, pues continuó, dice, mira, aquí está otra, pues esta era más chiquita, pero con la misma función. Y luego, pues encontró esta, con la misma función. Es un material demasiado duro. Aquí se puede apreciar la punta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que con esto hacían sus hoyos. Y luego esta, igual. Mucho más primitiva que las que acabo de mostrar. Otra. Y sigue buscando y sigue encontrando. Pero si ustedes observan, todo este espacio está lleno de piezas que ya fueron trabajadas, que ya fueron pulidas, que ya se les dio forma y que tuvieron usos pues muy exclusivos en aquella época. Por ejemplo, esta piedra ya iba tirando a redonda, a tener uniformidad en sus dos superficies, inclusive en su canto, fue pulida. ¿Para qué sirvió? Pues no sé. Esta se quebró. Esta estaba completamente circular y solamente